Ahí empezó. Ahí está. Ya, genial. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Muy buenas tardes y buenas noches a las personas que puedan ver este video, a nuestros queridos hermanos que lo puedan ver. El Señor los bendiga, nuestros queridos amigos, también un saludo a ustedes. Y nos encontramos aquí nuevamente en compañía de mi querido hermano Diego, con un video tiene una relevancia tremendamente, ¿cómo decirlo?, debe ser atendida, ¿cierto? Tiene una gran relevancia este video, particularmente en los tiempos que estamos viviendo, en donde todo se ha amalgamado al punto de mimetizarse, ¿cierto? Y alejarse del verdadero evangelio, lamentablemente. Mi querido hermano, ¿cómo está usted? Bien, hermano. Gracias al Señor. ¿Y usted cómo se encuentra? Yo bien también, mi hermano, gracias a Dios, aquí listo ya para que podamos, Mm, ¿cierto? ¿Me Eh, escucha? co- sí, lo escucho perfectamente, mi hermano. ¿Usted me escucha? Ya, aquí habíamos tenido un Listo. pequeño problema técnico, pero ya estamos de vuelta y quisiéramos hacer una distinción en compañía de mi hermano querido acá con respecto de personas salvadas, cristianos salvados y cristianos que, por supuesto, son también seguidores de Cristo, conocedores de la Biblia, pero que no han entrado por la puerta estrecha aún, que no son salvados. A continuación, entonces, les dejo con mi hermano Así con un ejemplo muy importante en este caso y que aplica muy bien, que es el ejemplo de la miel. Hermano, por favor. Sí, hermano. Bueno, en este caso vamos a traer un ejemplo práctico que es en el caso de la miel. Hoy en día es muy complicado poder distinguir entre la miel verdadera y la miel falsa. De hecho, en un artículo que vi hace poco, decía de Estados Unidos que más o menos un 75% de la miel que se consume en Estados Unidos es miel falsa, ¿sí? Así en la botella, en el empaque diga que es miel genuina, eso no es garantía de que esa miel sea genuina. Y sí, a pesar de que de pronto la miel falsa sabe delicioso, pero esa miel no tiene los nutrientes, no tiene las vitaminas, no es medicinal como si es la miel auténtica, la miel que es pura de abejas. La miel para poder que sea, digamos que sea efectiva, que sea medicinal, tiene que ser directamente del panal de las abejas y empacada en un recipiente de vidrio, ¿sí? Esta miel tiene unas características propias que la hacen única, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues como ya he hablado, no, esto no solo pasa en Estados Unidos, de hecho acá en Colombia, donde yo vivo, yo me imagino que eso pasa en todos los países, esa miel falsa es muy común, de hecho es muy probable que la miel que uno consume y que de pronto puede estar pensando que es miel genuina, sea miel falsa, y esa miel es simplemente azúcar, no produce ningún beneficio para la salud, y pues digamos para poder estar seguro pues hay diversas pruebas. En un video que vi hay varias pruebas, unas que hacen con la servilleta, otras que hacen utilizando fuego, otras que hacen con el congelador, pero pues este no es el tema en particular del que vamos a hablar, pero pues para poder distinguir digamos la miel falsa de la miel genuina, pues tiene que tener primero un conocimiento de cuáles son las características de la miel pura, también pues digamos algunas características de la miel falsa, hacerle pues como varias pruebas para poder digamos verificar si esa miel es pura o no. Entonces pues esto mismo pasa digamos con las personas dentro de los millones, o bueno no sé si yo creo que es millones de personas que profesan ser cristianas. Lastimosamente hay una inmensa mayoría, por no decir que un 99% de ellos, que son falsos hermanos, falsos salvados, o como la Biblia los llama, espigas de cizaña, vírgenes insensatas.
y una muy pequeña parte, mínima, ínfima parte, si somos genuinos salvados del infierno, portadores del Espíritu Santo. Entonces, esto pues digamos que se ha dado desde siempre, el mismo Señor Jesucristo hablaba acerca de esto, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro. Entonces, es un tema muy importante, es un tema muy importante poder saber, digamos, quién es un falso salvado y quién es un genuino salvado. ¿Por qué? Porque para la gente común es, digamos, muy difícil poder distinguir entre un genuino salvado y un falso salvado. Entonces, le cedo el pase, hermano. Así es, hermano, sí. Como dice mi hermano, es súper difícil, es tremendamente complicado, de hecho, distinguir entre un salvado verdadero, como explicabas hace un momento mi hermano, se amalgaman muy bien. Queremos exponer a un par, ¿cierto? Partiendo con el más evidente, que es el catolicismo, ¿cierto? ¿Qué sabemos del catolicismo, hermano? Sabemos que, ¿cierto? Adoran a la Virgen María, que tienen una serie de dioses falsos y que han endiosado a ciertos eh, hombres de la Biblia, que si bien es cierto tuvieron una connotación importante en el canon bíblico, no son dignos de adoración, pues fueron hombres como nosotros. Claro, grandes instrumentos del Señor, pero el Señor ha dicho que Él es un Dios celoso y solamente a Él hay que adorarle. Es más, están los mandamientos. Eh, por lo tanto, una persona puede profesar la fe católica y seguir a Cristo. Cierto es. Sin embargo, el hecho de que ya tenga otros dioses como la Virgen María, de que beatifiquen, ¿cierto?, a ciertas figuras humanas como el Papa, ya hace que no sea una persona verdaderamente salvada. Podemos leer en Mateo capítulo 12, versículo 30: el que no está conmigo, contra mí es, o contra mí está. El que no recoge, conmigo desparrama. Por lo tanto, acá podemos apreciar de que eh, así como existen muchos otros cristianos que profesan la fe, ¿cierto? Que siguen a Cristo, que también ahí están los católicos, ellos están en contra también de los principios cristianos básicos. Entonces eso ya es tan sencillo como decir que ellos no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Por ejemplo, o también abrazan otros tipos de movimientos. Hace poco veía el canal de una persona católica que decía, eh, yo no soy como esos protestantes o como esos evangélicos que se andan memorizando versículos. No, yo sé lo esencial de la Biblia porque soy católico y la Iglesia Católica es la única que está bien. Por lo tanto, ahí nosotros podemos apreciar que efectivamente ellos leen la Biblia, ellos siguen a Cristo, ellos efectivamente incluso creemos que conocen el Evangelio. Muchas de nuestras Biblias han sido tergiversadas por los católicos. Ahora, la diferencia con ellos es un poco más evidente, ¿cierto? Porque usted jamás va a ver a un genuino salvado adorando a dioses ajenos. O sea, eso jamás. O sea, aquí nunca va a haber un genuino salvado que ande rezando, ¿cierto? Con vanas repeticiones, como dice Mateo capítulo 6, versículo 7. No, no oramos con vanas repeticiones, no adoramos a dioses falsos, seguimos a Jesucristo y sabemos que el Padre Celestial es el que debe ser exhortado. Usted jamás va a haber un genuino salvado así. Aquí la diferencia es más evidente en este caso. Lo que va a exponer mi hermano, ¿cierto? Es mucho más difícil de distinguir, mucho más difícil de distinguir. De hecho, incluso yo mismo, antes de ser salvo, me vi engañado por ello. Pero como para ir cerrando la idea y darle el pase a mi hermano, el católico jamás también va a reconocer, ¿cierto?, de que los sacramentos no son necesarios, de que solamente basta con creer que Cristo murió por nuestros pecados y ya está.
Pero lo que viene ahora a continuación, eso sí ya es complejo de distinguir, querido hermano. Le doy el pase. Gracias, hermano. Bueno, dentro de este grupo de falsos hermanos, vamos a hablar de un grupo que, pues, ellos digamos que creen en la predestinación para salvación. Es comúnmente llamado el calvinismo, ¿sí? Pero algunos de ellos puede que se llamen reformados o tengan otro nombre, ¿sí? Pero este movimiento es extremadamente peligroso porque este movimiento de hecho es bastante parecido a lo que creemos los genuinos salvados, ¿sí? Ellos también postulan que somos pecadores, ellos postulan que la salvación no se pierde, mas sin embargo tienen unas creencias bastante erróneas, bastante equivocadas y que hacen ver a Dios como un tirano, ¿sí? Entonces, este versículo que estamos viendo acá en pantalla habla de lo siguiente, y no es de extrañar, pues Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, es tan difícil distinguir porque muchos de ellos no dicen que son, que creen en el calvinismo, ¿no? Ellos dicen, yo creo en Cristo, yo creo en lo que dice la Biblia, mas sin embargo, no son salvos, no tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Porque la Biblia es muy clara, la Biblia nos dice que Dios no es el autor de la confusión y la revelación del Espíritu Santo es única, ¿sí? Entonces, ellos postulan que Dios escoge a unos para salvación y a otros los deja a su suerte. Es decir, Dios a unos, porque tal vez le parecieron más especiales, por un capricho los escogió y a los otros simplemente los envió al infierno, ¿sí? Para ello utilizan estos versículos, Romanos 8, del 28 al 29, que me voy a permitir leerlo acá y explicarlo un poco como para que se entienda realmente la idea, lo que el Señor quiere decir, porque ellos no basan digamos, su doctrina en el aire, no. Ellos utilizan versículos bíblicos, pero así como Satanás cuando estaba tentando a Jesucristo con la misma Biblia, pero tergiversada, así mismo actúan estas personas. Romanos 8 del 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, como es la palabra predestinación, entonces se quedan con esa frase y entonces dicen, no, es que Dios a unos los predestinó, Dios escoge, pero si vemos claramente, aquí habla primero de, porque a los que antes conoció, o sea, Dios tiene una omnisciencia, Dios sabe quién vamos a arrepentirnos y creer en el Evangelio, ¿sí? Y a estos nos predestinó no para salvación, ¿no? Y es que aquellos que ya somos salvos, nos predestinó, o sea, nos dio un destino, nos dio como algo que teníamos que ser, y es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, más no es una predestinación para salvación. Hay otro versículo que también utilizan, que es Efesios 1:5, que también lo voy a leer. Efesios 1:5 dice lo siguiente. Entonces dice acá, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí es igual. Acá la predestinación no es para salvación, sino para ser adoptados hijos suyos. ¿A quién vamos a ver acá? La predestinación no es para salvación. La predestinación es a aquellos que ya somos salvos. Ese es el destino que Dios ya definió para nosotros, ¿sí? Hay otro versículo que también ellos tergiversan, que es Efesios 2, del 8 al 9, ¿sí? Lo voy a leer acá del interlineal de Francisco La Cueva, porque lastimosamente, como ya mi hermano había hablado, las Biblias católicas tienen una mala traducción de este versículo.
Entonces, lo voy a leer acá del Interlineal de Francisco Lacuea, que por cierto recomendamos que lo puedan tener, porque estas Biblias, principalmente en los tiempos actuales, a veces no traducen bien. Entonces, lo voy a leer acá. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no proviene de vosotros, de Dios es el don, no de obras, para que nadie se jacte. Entonces, las personas que adhieren a esta doctrina, ellos dicen que si Dios a mí no me da fe para creer, entonces yo nunca voy a poder creer, ¿sí? Porque ellos toman que tanto la gracia como la fe es algo que Dios da al que escoge, ¿sí? A aquel escogido, aquel especial. Pero aquí está hablando que el don de Dios es la gracia, es Jesucristo, pero el método, porque acá dice mediante es, o sea, ¿cómo yo soy salvo? A través de la fe que yo debo depositar. La fe es responsabilidad propia mía, ¿sí? De hecho, eso lo podemos ver en Romanos 10:17. Que lo voy a leer a continuación. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, ¿sí? Entonces, es responsabilidad mía adquirir esa fe al leer las escrituras. Pero si yo no quiero escuchar del Evangelio, cuando, por ejemplo, alguna persona que esté escuchando este video y dice, no, yo no quiero escuchar a esta gente, estos evangélicos o estos canutos, creo que le dicen en Chile, Sí, sí, o sí. como digamos del país que nos esté viendo, como le llamen, pues ya es responsabilidad suya, ¿sí? Que no quiso escuchar las palabras de Cristo. Y la fe viene por el oír la palabra de Cristo, ¿sí? De hecho, también en Hechos 17, del 30 al 31, habla que Dios nos dio fe a todos. No es solamente a unos cuantos, Dios nos dio fe a todos. O sea, esa salvación está disponible para todo aquel que cree, no solamente para unos cuantos predestinados o para unos cuantos elegidos, ¿sí? En la Biblia también hay varios versículos que habla acerca de los elegidos. Más sin embargo, estos elegidos no son elegidos de forma arbitraria. Estos elegidos, Dios les toma en cuenta su fe. ¿Por qué? Porque Dios es obedecer desde antes que suceda. Dios no necesita que transcurra el tiempo para conocer qué va a acontecer, porque Dios es todopoderoso, Él sabe todo. Entonces Dios ya sabe qué persona va a depositar fe en su evangelio, ¿sí? Entonces, igualmente voy a leer Primera de Pedro 1:2 para que quede un poco más claro este concepto. Entonces, lo busco en el interlineal. Primera de Pedro 1:2. Entonces, dice así en Primera de Pedro 1:2, edificación del Espíritu para obediencia y rozamiento de la sangre de Jesucristo, gracia a vosotros y paz sea multiplicada. Entonces, bueno, acá está un poquito más difícil, lo voy a leer de la Reina Valera como para que se entienda un poco más. Dice acá, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, acá podemos ver que la elección es de acuerdo a la presencia de Dios, ¿sí? No es arbitrariamente, o sea, Dios ya sabe quiénes somos los que le vamos a creer y a esos es que Dios elige. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas, también eso lo podemos ver en la escritura, y Dios es justo. Si la condenación de una persona dependiera que Dios no la eligió, entonces, ¿de qué manera Dios podría juzgar a la humanidad en el juicio ante el gran trono blanco? La responsabilidad de la salvación recae recae en ti, amigo que estás escuchando. Si has decidido depositar tu fe en el Evangelio, si le has creído a Cristo, que Él ya nos ha salvado, que Él ya nos ha dado vida eterna al morir por nuestros pecados.
pero si tú no le quieres creer, tú eres responsable ante Dios, tú no eres una víctima, ¿sí? Porque este es un movimiento que también victimiza al ser humano. Dios, ¿usted por qué no me predestinó? ¿Por qué no me eligió para yo ser salvo? ¿Sí? De alguna manera es un movimiento que el ser humano, digamos, se victimiza porque ellos abusan de un término, ellos son los soberanistas, ¿sí? Entonces es que es la soberanía de Dios, sí, claro, pero Dios en su soberanía decidió que todos los seres humanos podríamos ser salvos, porque eso es lo que Dios anhela. De hecho, eso lo podemos ver muy claramente en 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Entonces, lo voy a leer acá. Espérenme un segundo, hermano, que Sí, hermano, está un poco lento el, el internet. ¿Usted me puede escuchar bien, hermano? lo puedo escuchar perfectamente. Bueno, entonces, ok, listo, hermano. Entonces, que ya estoy buscando acá. 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Dice, se me perdió. De pronto usted lo tiene, hermano, le agradezco. Primero de Primera de Timoteo 2, Timoteo 2, del 3 al sí, 4. yo lo tengo acá, hermano. Lo podemos leer porque dice, porque esto es bueno Sí, y agradable delante de perfecto, Dios, sí, léalo. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean salvos. Como podemos leer ahí, la intención del Señor es que todo hombre, Amén. Así sin, es. sin, Entonces, sin en ese importar, sea versículo salvo. podemos ver cuál es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, no que unos cuantos predestinados, sino todos los hombres sean salvos. También podemos ver, sí, eh, hola hermano, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Usted me escucha a mí? Sí, sí, hermano, qué pena, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos. Hay otro versículo que también expresa ese anhelo de Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese es el anhelo de Dios. Eso es lo que Dios anhela, que todas las almas sean salvas. Pero ¿por qué las almas no son salvas? Porque existe un libre albedrío, que esta es otra, digamos, otra cosa que niegan algunas corrientes del calvinismo. El libre albedrío existe, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos cómo el ser humano tiene libertad para hacer lo que quiera, ¿sí? Pero pues claro, las consecuencias sí el ser humano no las puede escoger, pero él tiene completa libertad. Dios nos dotó a todos con libre albedrío. Cada quien tiene la facultad de hacer lo que bien le parezca y eso pues es algo que vemos en el mundo. Cada persona tiene libertad, incluso tiene la libertad de rechazar el evangelio. Entonces, esa persona por su propio libre albedrío, por su libre elección, decidió no creerle a Cristo. Él decidió pensar, no, Dios no existe o no existe vida después de la muerte. Esa persona decidió creerle a lo que decía, no sé, la Iglesia Católica o lo que dicen los pentecostales, más no lo que dice Cristo en su palabra. De hecho, conozcan que como Dios al mundo le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, aquí claramente dice todo aquel que en él cree. Esa es la condición, creer, poner fe. Entonces, es una doctrina que realmente es muy diabólica y lastimosamente ha venido creciendo mucho. Hay diferentes tipos de autores que adhieren a esta doctrina y que lastimosamente están condenando las almas, ¿sí? Ellos también postulan, interpretando erróneamente Mateo 24:13. Recordemos que Mateo 24 es en el contexto de la tribulación. Y en esa dispensación, que es una dispensación distinta en la que estamos en este momento, el que persevere hasta el fin será salvo, ¿sí? En el interlineal, en el griego dice, el que aguante hasta el fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este tiempo las personas de la iglesia que no son las personas de esta dispensación, nosotros vamos a ser arrebatados ante los santos de la tribulación. Para poder ser salvas sus almas, van a tener que perseverar hasta el fin de su vida física, aguantar, no dejándose marcar, adhiriendo a Cristo, Cristo Rey, y eso les va a costar su vida. ¿Sí? En ese contexto es donde se aplica este versículo, más no ahora, porque esto que es incredulidad, ¿sí? Aquellos incluso no tienen una seguridad de su salvación, porque ellos ni siquiera saben si han sido predestinados. Entonces ellos dicen, no, es que yo estoy perseverando porque estoy asistiendo al culto religioso, o porque yo no me fui para el mundo, o porque yo estoy comportándome de cierta manera. Entonces, a pesar de que de la boca para afuera dicen, no, es que la salvación no se pierde, pero entonces si alguien hace, digamos, no sé, mató a alguien o violó a alguien, que Dios no lo permita, no es que estemos incitando a esto, entonces no, es que este nunca fue salvo, ¿sí? Así es. Pero ¿cómo sabes, amigo, pastor religioso, que estás diciendo esto, que tú no vas a caer en ese pecado? Tú no estás exento, querido amigo. Entonces, es una doctrina muy diabólica, es una doctrina muy diabólica y lastimosamente hay muchas personas que adhieren a esto porque están engañados por pastores, personas muy conocidas, personas que tienen años estudiando la escritura, pero lastimosamente no tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Para poder leer la Biblia, para poder entenderla, es necesario el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia no es de privada interpretación. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, es el que nos habla a través de su palabra, pero una persona que está muerta espiritualmente va a leer la Biblia y la va a interpretar con su propia mente perversa. Y entonces va a sacar doctrinas como esta, de que Dios a unos los escoge para salvación y a otros los deja a su suerte. Entonces, es muy importante, pues, digamos, este ejercicio que tal vez no es agradable, ¿sí? Porque ya hay muchas voces disidentes que dicen, es que ustedes no son nadie para juzgar a otros, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice algo completamente distinto, ¿sí? De hecho, eso lo podemos ver en Primera de Juan 4:1, que lo voy a leer acá. Primera de Juan 4:1. Dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Profetas es un profesante de Cristo. O sea, no cualquier persona que te diga a ti, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, es un verdadero, es una persona que ha sido salvada del infierno, ¿no? De hecho, la gran mayoría de las personas que profesan a Cristo no son salvos, son personas que aún están caminando por la puerta ancha, ¿sí? Voy a leer dos versículos, hermano, para darle pase. Okay. Mateo 7, del 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que están entrando por él, pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo. Y Ahí también está, vamos a 14. leer Lucas 13:24. Gracias. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Entonces, estas personas, digamos que abrazan estas corrientes, el calvinismo, el pentecostalismo, catolicismo, iglesia de prosperidad, lo que quieras, están todavía allí en Lucas 13:24, esforzándose a entrar por la puerta angosta. Y de hecho están ahí haciendo un tapón, porque no entran ellos y no le permiten entrar a las almas que quieren entrar. Les, les hablan diferentes tipos de doctrinas, pero no les hablan del genuino evangelio. O hablan el evangelio, pero lo mezclan con obras, lo mezclan con comportamientos que el ser humano tiene que hacer, actitudes, obras que el ser humano tiene que realizar para finalmente entrar. Bueno, hermano, le cedo el pase. Gracias, hermano, por esta tremenda exposición. Ahí olvidé pasarle la diapositiva, hermano, pero era de 1 Timoteo 2, 3, 4 y 2 de Pedro 3, 9. Pero sí, como bien decía mi hermano, efectivamente hay una sola puerta. Y yo creo que esta ilustración que tenemos acá es el reflejo perfecto. El Señor Jesucristo se queja en las Escrituras y les dice a los fariseos y a los religiosos que no dejan entrar, que tapan la puerta y no dejan entrar. Eso lo dice en el libro de Mateo. Por lo tanto, esa es la ilustración de la situación actual, querido hermano y queridos amigos que ven este video. Quisiéramos compartir con ustedes algunos versículos acá, de 1 Samuel 16:7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira el corazón religioso? La vestimenta, mira los tatuajes, mira, ¿cómo se llama esto? Los piercing, mira desde algo tan banal como tomarse una cerveza. Quisiera compartir un pequeño caso que se dio hace poco con uno de nuestros hermanos, que fue criticado en una de sus fotos por estar compartiendo con otros hermanos y salía, cierto, un vaso de cerveza. Un religioso evangélico se refirió a esta situación burlándose, diciendo, tomando este tipo, cómo se le ocurre. ¿Y el corazón? O sea, Jehová va a observar ese vaso de cerveza. ¿Qué nos dice acá 1 Samuel 16:7? ¿Qué está mirando el hombre actualmente? El hombre está mirando las cosas del mundo, las obras, las banalidades. Jehová mira el corazón. Y el corazón religioso es un corazón no arrepentido. Esto se debe decir. También, por supuesto, esto también viene a desmontar el segundo versículo, desmonta otro tema de la idolatría de algunos religiosos, ¿cierto? Que idolatran a pastores, o en el caso de los católicos, a estas propias figuras, la Virgen María, bueno, y todos los santos que puedan existir, ¿cierto? Pero ¿qué entendemos acá? ¿Qué nos da a entender Pablo? ¿Qué nos dice explícitamente, mejor dicho? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se acabó. Es solo Jesucristo. Solo Jesucristo, ningún otro hombre. Por eso usted va a escuchar que las personas de las iglesias evangélicas caen en una doctrina nicolaíta, en la cual recurren a un pastor como el único medio para llegar a Cristo, perdón, para llegar al Padre Celestial. Pero sabemos que el único medio para eso es el Señor Jesucristo. Podemos ver acá que, bueno, hay una alegoría bien jocosa que la hacen los Simpsons con la figura de Ned Flanders y el Reverendo Alegría. Seguramente mi hermano los conoce y ustedes amigos también. Hay muchas escenas graciosas de los Simpsons entre Ned Flanders y el Reverendo Alegría, donde Ned lo llama por todo. Reverendo pasó esto. Y el reverendo ya se aburre y le dice, estúpido Flanders, le dice. Y se enoja. Entonces ahí podemos ver una persona que
es absolutamente nicolaíta, una representación jocosa, pero usted no necesita de nadie más que el Señor Jesucristo para acceder al Padre, que usted puede acceder incluso desde este mismo lugar en el que estoy yo, arrodillándome y llorando al Señor, o desde donde está mi hermano. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es quien salva. Dios es quien salva. Creer en el Evangelio de salvación de 1 Corintios 15, del 1 al 5, es lo que salva. Es Jesucristo. Jesucristo ya consumó la salvación, solo hay que creerla. Él es este camino angosto que podemos ver acá. Por eso está la cruz ahí. Solo Jesucristo. Pero Amén. pasemos a ver diferencias ya más sustanciales con los religiosos, ¿cierto? Ya desde un punto de vista más conductual. Querido hermano, si usted pudiese explicar ahora lo que el corazón arrepentido, ¿cierto? Lo que consiste. Claro que sí, mi hermano. Bueno, una persona que genuinamente se ha arrepentido es una persona que reconoce tres estados fundamentales que nosotros como humanos tenemos. Primero, que somos pecadores. Vamos a seguir siendo pecadores toda nuestra vida. ¿Sí? Es imposible dejar de pecar. ¿Sí? Como lo podemos ver acá, Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. ¿Sí? En Romanos 7, del 24 al 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún en Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Sí? También lo podemos ver en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? Una persona que está genuinamente arrepentida va a reconocer que es un inmundo, perverso pecador. Yo lo reconozco delante de Dios. Soy un inmundo, depravado, degenerado. Por mi mente no pasan cosas buenas. Yo soy un hombre casado. Y Dios dice, si aquel que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces yo delante de Dios soy un adúltero. ¿Sí? También en la Biblia dice, en Santiago 2:10, por un solo pecado te haces culpable de todos. Entonces tú puedes decir, no, es que yo no robo, yo no mato, yo no me echo con varones. ¿Sí? Pero si tú mientes, si tú has codiciado una mujer, un solo pecado, uno solo en toda tu vida, te basta para condenarte. ¿Sí? Entonces, el primer estado sería eso, reconocer que somos pecadores, siempre vamos a ser pecadores. ¿Sí? También hay que reconocer que estamos muertos, o bueno, en este caso mi hermano y yo no, pero tú, Amén. querido amigo, que no has sido salvo, estás muerto espiritualmente, ¿sí? Necesitado de nacer de nuevo. Entonces, este es un versículo que no pusimos acá para no hacer pues como muy larga la presentación, pero eso, y si tú lo quieres revisar, querido amigo, eso está en la historia de Jesús y Nicodemo, en Juan 3, del 1 al 10, ¿sí? Del 1, realmente es del 1 al 11, ¿sí? Entonces, aquí nos habla la historia del Señor Jesucristo que le habla a Nicodemo y le dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué, Nicodemo? ¿Por qué, amigo que estás escuchando este mensaje? Estás muerto espiritualmente, ¿sí? Y el otro estado, que es el estado más terrible y espantoso, lo podemos ver en Romanos 6:23, donde dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También en Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, eso, un corazón arrepentido reconoce, uno, que es un pecador y siempre vamos a ser pecadores, que está muerto espiritualmente, necesitado de nacer de nuevo, y que el pecado condena al alma a la muerte. ¿Sí? Aquí es importante aclarar que cuando la Biblia habla de muerte del alma, está hablando de separación, no que el alma deje de existir, porque hay una corriente religiosa. Si no estoy mal, hermanos, los testigos de Jehová, ellos niegan la existencia del infierno. Cuando las almas se mueren, simplemente se desaparecen, ¿sí? Se duermen, Pero dice. esto es, sí, pero esto dice lo que dice la Biblia en Eclesiastés 3:11, que lo voy a leer acá para que quede claro, que nuestras almas tienen existencia eterna, o sea, el alma va a existir siempre,
sea en estado de vida o sea en estado de muerte. Lo voy a leer, dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en que alcance a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando aquí la Biblia habla de corazón, está hablando del alma, o sea, el alma no se extingue al morir el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando aquí está hablando que la paga del pecado es la muerte, se está refiriendo a la muerte del alma. Y la muerte del alma, en pocas palabras, es ir al infierno. O sea, querido amigo, tú por ser pecador, yo por ser pecador, mi hermano, todos lo que merecemos es el infierno. Es un estado de eterna condenación, es un estado de sufrimiento espantoso, ¿sí? En la Biblia también podemos ver una descripción un poco más cruda de lo que es el infierno en la historia de Rico y Lázaro, ¿sí? En Lucas 16:23 dice, y en el Hades sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, el infierno no es un sitio divertido, es un sitio espantoso. Y ahí las almas van a permanecer eternamente. No existe tal cosa como el purgatorio, que eso es otra cosa que han venido inventando en la religión católica. Y esto no está en la Biblia, ¿sí? Solamente existe el cielo y el infierno. Y bueno, el infierno realmente es como un sitio temporal, porque luego del juicio ante el gran trono blanco, las almas van a estar lanzadas al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, un corazón arrepentido reconoce la urgente necesidad de ser salvado. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. También la Biblia lo dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, entonces nosotros reconocemos, un corazón arrepentido reconoce que es imposible salvarse a él mismo, que está completamente perdido, condenado, y ya se ve con su alma marchando al infierno. Y está pidiendo a gritos auxilio porque sabe que nada que él haga puede ser válido para salvar el alma. Yo quiero comentar algo muy triste que pasó. Esta semana, pues tradicionalmente se conmemora la Semana Santa, ¿sí? Acá en Colombia hay algo que se llama las procesiones, no sé en Chile si eso se ve, hermano, que salen las personas desfilando, cargando unos santos en las calles. Bueno, no sé si se A ve allá. veces creo, no estoy seguro, eso ocurre en Halloween, más que nada. Ok, bueno, aquí en Semana Santa ocurre esto que yo estoy comentando, hermano, llamado procesiones y las personas salen, multitudes cargando unas imágenes y bueno, tienen unos rituales, hay unas bandas y oran y bueno, rezan, dejan de comer carne, hacen muchas cosas, ¿sí? Entonces ellos piensan que de alguna manera con eso, no sé, se están ganando el cielo, están pagando por sus pecados, ¿sí? Se suben, no sé, montañas de rodillas, se azotan, hacen Sí. cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Ah, esas son las famosas en Chile, pagar manda, se dice acá en Chile. Ah, ok, hermano. Sí, bueno, en todo caso, una persona, digamos, católica, porque yo no solamente estoy refiriéndome al católico, ¿sí? Una persona evangélica esta semana también se va a los cultos religiosos, ¿sí? A escuchar lo que dice su pastor y realizan ciertos rituales, ¿sí? Entonces no hay mucha diferencia realmente. El evangélico tiende a juzgar al católico que es idólatra, pero no ve que, de hecho yo también, la verdad, ¿quién no es idólatra? ¿Sí? Puede que de pronto yo no tenga una imagen y le prenda velas o lo adore, pero en algún momento toda aquella cosa que no ocupa que le desplaza ese primer lugar a Dios es idolatría. ¿Cuántas veces yo no he idolatrado mi trabajo, o a mi esposa, o a mi familia, o a mí mismo? ¿Y cuántos de ellos de pronto no han idolatrado al pastor o a su familia? ¿Sí? Pero están es pensando como en los pecados, en lo que hacen, dejen de hacer, y no le han creído a Cristo, cuando Él ya nos dijo en la cruz, en
Juan 19:30, consumado es. Él ya lo hizo todo, porque si dependiera de mí, estoy frito, hermano, estoy Sí, frito, estoy exactamente. completamente perdido, porque yo soy un pecador depravado, degenerado, en mí no mora el bien. El mismo apóstol Pablo decía, soy vendido al pecado, yo soy el primero de los pecadores, miserable de mí, como lo vemos acá en Romanos 7, del 24 al 25. Y el apóstol Pablo, ¿quién como el apóstol Pablo? ¿Mm? ¿Quién Así tiene es. una superioridad moral al apóstol Pablo? Nadie. Y el mismo apóstol Pablo lo reconocía. Entonces, esto, lastimosamente, es algo que es muy difícil. Es muy difícil que una persona se despoje de su religión. ¿Cuántas veces hemos visto a algún pastor que diga, yo soy un pecador, yo soy un depravado, yo soy un degenerado? En mi mente he tenido fantasías sexuales con otra mujer que no es mi esposa. O no sé, yo odio a ciertas personas, ¿no? Lo que vemos es santurronería, hipocresía, y esto es una muestra de un corazón no arrepentido, es un corazón que depende de sí mismo, un corazón farisaico, que se alaba a sí mismo, un corazón que de alguna manera cree que es superior moralmente a otra persona. Y lastimosamente esto causa rechazo, ¿sí? Y pues estas personas, digamos que no son salvas, de pronto otra persona puede ver a un no salvado con un salvado y tal vez pueda pensar que somos iguales, ¿sí? Bueno, hermano, le cedo el pase para que usted continúe hablando, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Sí, efectivamente, como dice nuestro querido hermano, otra característica es la justificación por la fe. Querido amigo o amiga que pueda ver este video, ya te hemos dicho que no eres salvo o salva lamentablemente, estás muerto espiritualmente. Y esa, digamos, salvación, la salvación que consumó nuestro Señor Jesucristo, la podemos hacer efectiva siendo justificados única y exclusivamente por la fe. Hemos reunido acá un par de versículos con mi hermano, de Habacuc, primero, capítulo 2 versículo del 1 al 4 que dice que el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1 al 3 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 2 del 8 al 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí es necesario volver nuevamente a la ilustración del camino angosto y el camino ancho. Usted hace efectiva la salvación de la siguiente manera. Primero que todo, vamos a colocar el ejemplo de los religiosos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los religiosos? Encuentran la puerta. Estamos acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve el puntero ahí, hermanos? ¿Hermanos se Sí, ve ahí? hermano, sí, se ve el puntero. Súper, súper, ya. ¿Cómo funciona el mundo religioso, cierto? Ya sabemos que estamos explicando la justificación por la fe. El mundo religioso encuentra esta puerta, la halla, la mira, ¿cierto? La analiza. ¿Por qué? Porque el religioso sabe que existe Cristo, sabe que Cristo salva, sabe que efectivamente es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que pregonan muchos religiosos, por supuesto, ¿cierto? Que sabemos que es verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces ya han encontrado la puerta, ya saben que hay un Salvador. Ellos ya saben que Cristo está acá, ¿cierto? Se encuentran aquí aún, pero encontraron esta puerta, pequeña, angosta, pero la encontraron. Pero no han entrado. ¿Y cómo se entra por ahí? Es lo que ellos no han conseguido lograr, la mayor parte del mundo religioso, que es colocando fe, que es certeza de lo que se espera, base segura de lo que de realidades que no se ven. Lo dice así el original, ¿cierto? Eh, el original de Francisco la Cueva, ¿cierto? Así es, Hebreos hermano. 1,
así es. En Hebreos 11 dice que es la base segura de lo que se Prueba espera. convincente. Prueba Claro, convincente de realidades. amén, exactamente. Prueba convincente de realidades que no se ven. Por lo tanto, hay una duda por parte del mundo religioso a la puerta angosta y a la justificación por la fe. Así Esto es. yo lo he escuchado muchas veces. Ya, pero ¿y eso nomás? Ah, pero ¿y el que fue malo toda la vida? Pero ¿es tan así nomás como dices tú? No como digo yo, como dice la Biblia. ¿Es así nomás? Sí, es así nomás. Justificar creyendo el Evangelio de Primera de Corintios 15 del 1 al 5. Cristo ya usted lo sustituyó en la cruz, murió por sus pecados. Y eso es lo que ellos no han creído porque creen que es la premisa de demasiado bueno para ser verdad. Esa es la premisa que ellos tienen. No, pero es que tiene que haber alguna letra chica. No, no hay letra chica en Cristo. No hay ninguna letra chica en Cristo, querido amigo que ve este video. No hay letra chica. No hay cláusulas. Es creer. Ah, alguien ya hizo esto por mí. Perfecto. Entonces yo me relajo. Yo tengo fe que Él hizo eso por mí. Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mis pecados. Así de sencillo. Demasiado lindo para ser verdad, pero real. Es real. Y los religiosos, ¿qué hacen? Encuentran esta puerta, pero siguen dependiendo de sí mismos. ¿Por qué? Precisamente por lo que explicaba mi hermano. Un corazón no arrepentido. Porque creen que en ellos hay bondad. Ellos creen que existe un ápice de eh, justificación por parte de sus obras para con el Señor. Pero hay un versículo que yo quisiera leer, que esto lo extraje del original, querido hermano, que es Marcos 8:37, que dice, ¿qué puede dar un hombre a cambio del alma de él? ¿Qué es lo que puede dar un hombre a cambio del alma de él? Que está acá y se lo voy a robar un poquito, hermano, este Tranquilo. versículo. Desde el momento en que usted peca, querido amigo, querida amiga, no hay nada que usted pueda hacer más que creer con fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio. O sea, usted no puede hacer nada más. ¿Qué puede dar un hombre a cambio del alma de él? Acá el Señor nos está diciendo, en esencia, por supuesto, ¿creen que pueden ofrecer algo más para ser salvos? Obras, en lo absoluto, su alma pecó y quedó condenada irremediablemente al infierno. El mal mora en nosotros. Si nuestras obras son, si nuestras justicias son trapo de inmundicia, ¿eso le vamos a ofrecer al Señor? El Señor fue tan misericordioso que solamente con un solo sacrificio logró hacer perfectos a los santificados, a nosotros. Así dice la Escritura. Le doy el pase, querido hermano, para que nos explique más o menos cómo es este espíritu religioso tan nocivo, ¿cierto? Gracias, hermano. Sí, bueno, el espíritu religioso, acá pues voy a hablar principalmente de un tipo de falsos salvados, ¿sí? De hecho, normalmente adhieren a una doctrina de tipo pentecostal, ¿sí? Y para ello pues utilizan ciertos versículos de la Biblia porque pues estas doctrinas que ellos sacan no vienen del aire. Lastimosamente, un falso salvado es muy peligroso, principalmente un falso salvado que viene de iglesias protestantes al catolicismo, porque una persona que adhiere al catolicismo normalmente es una persona que no lee la Biblia, es una persona que no utiliza la Biblia y tiene muchas filosofías humanas, está ciego con respecto a lo que dice el Papa o lo que dice el cura, pero no tiene ninguna base bíblica, ¿sí? Creen en cosas que son completamente antibíblicas, pero una persona que adhiere, digamos, a una doctrina que se podría llamar evangélica o protestante al catolicismo, estos son los más peligrosos, ¿sí? Y dentro de esa hay una rama muy grande, que son llamados los pentecostales, o asambleas de Dios, o cualquier iglesia que tenga como este concepto de que hay que vivir en santidad, ¿sí? Este versículo es un versículo que yo creo que ellos se conocen y lo utilizan todo el tiempo. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Pero ellos no entienden que esa santidad no es la de ellos, no es la mía, porque yo soy un inmundo, perverso, pecador, depravado, ¿sí? Esa santidad es Cristo. Y entonces, si yo no tengo a Cristo, si yo no soy salvo, si el Espíritu Santo no mora dentro de mí, yo no puedo ver a Dios, pero no por mí, porque si Dios me viera a mí, me destruye.
me destruye. Sí, ellos de alguna manera piensan que tienen la misma moral de Dios y que entonces que a través de sus obras, de su esfuerzo, de lo que hagan o dejen de hacer, entonces es que así finalmente son salvos, pero están en ese temor constante de que no, si yo peco, entonces pierdo la salvación. No, es que si yo soy tibio, entonces no. O es que si yo no sigo yendo al templo religioso, entonces yo perdí mi salvación. ¿Sí? Y no es así. De hecho, es muy común, y lo he visto lastimosamente, de una persona que tenga este espíritu religioso decir, yo ya no peco más, yo ya vivo en santidad, ¿sí? Y esto se cae completamente. De hecho, aquí está en Primera de Juan, 9, de Primera de Juan 1 del 9 al 10. Si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él un mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a ser pecadores. Las inmundicias de la carne no nos son quitadas. Una persona que dice esto es una persona hipócrita. Es una persona que dice, no, yo no peco más, claro, porque solamente se está mirando su apariencia, no es que yo no robo, es que yo no mato, pero no está viendo la inmundicia de su mente, no está viendo que es tan sencillo pecar, es tan fácil pecar. ¿Por qué? Porque la ley no está hecha para que yo intentando cumplirla sea ser salvo, no, la ley está hecha para el conocimiento del pecado y para que el alma al verse que no es capaz de cumplir la ley, por eso dice también la ley ha sido un rollo para llevarnos a Cristo, pero la ley no está hecha para salvación, porque si fuera así, entonces, ¿qué sentido tiene que Cristo haya muerto por nuestros pecados? ¿Qué sentido tiene que Cristo haya tenido que venir a la tierra a pagar lo que nosotros no podíamos pagar? ¿Por qué? Porque todas nuestras almas, todas las almas de la humanidad estaban condenadas y Cristo dice, yo no vine a juzgar las almas, sino para salvarlas, ¿sí? Entonces, también el apóstol Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, reconocía que él es el primero de los pecadores. Entonces, una persona que está en este tipo de doctrinas, lastimosamente es obstinado. Yo he tenido algunas discusiones precisamente porque me preocupan esas almas, ¿sí? Que están marchando para el infierno, me preocupan esas almas y no, hermano, son extremadamente duros, ¿sí? Okay. Es difícil que se les saque ese pensamiento, ¿sí? Porque ellos piensan que de alguna manera ya alcanzaron un estado de sublimación moral, que alcanzaron ya una moralidad igual a la de Cristo. Entonces, niegan el sacrificio de Cristo, porque entonces de alguna manera ellos piensan, no, es que lo que hizo Cristo no fue suficiente, yo le tengo que ayudar, ¿sí? Cuando Cristo dice, y yo les doy vida eterna en Juan 10:28, ellos no lo creen, ¿sí? Vida eterna, siempre existir en estado de vida, pero si yo tengo esa creencia de que la salvación se pierde, yo no le estoy creyendo a Cristo cuando Él nos ha dicho que ya nos ha dado vida eterna. Entonces, es muy importante entender esto. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque lastimosamente este tipo de enseñanzas polulan en la red y uno ve personas, y pues me disculpan si los menciono, como Gary Lee, personas que tienen millones de suscriptores y se Armando jactan de que Alducin. Armando Alducin, tienen millones de suscriptores y se jactan de que tienen 50 años de evangelismo y son 50 años de enviar almas al infierno. ¿Sí? Es muy triste ver esto y canales como el de mi hermano Ulises o este canal no alcanzan suficientes vistas, pero estas personas que son instrumentos del maligno tienen millones de vistas en el mundo hispano y todas estas almas lastimosamente rumbo a la condenación. Entonces, es importante, si estás viendo este video, tú necesitas ser salvo, querido amigo. Tú no eres santo, o bueno, sí, cuando una persona es salva es santo, pero cuando habla de santo no está hablando de que no peca más.
Una persona santa es un apartado, un pecador depravado, degenerado, inmoral, que ha sido apartado por el Señor porque ha depositado fe en el Evangelio, ha creído con todo su ser que Cristo murió por nuestros pecados, que Él ya nos salvó, que ya no importa, no importa si yo robo, mato, fornico, me revuelco con una prostituta, lo que sea, ya mi está completamente libre. Yo no estoy incitando a pecar, como algunos nos pueden estar calumniando, porque el pecar trae consecuencias terribles en esta tierra, en el cuerpo. Si yo voy y adultero con otra mujer, a mí me puede pasar una enfermedad de transmisión sexual. Si yo robo, a mí me pueden meter a la cárcel. Hay consecuencias en esta tierra. Pero el alma está completamente libre, completamente inimputable. Y eso es lo que un religioso no puede separar, la condena moral de la condena penal del alma. Esa parte ya Cristo la abolió. Cristo abolió la condena penal del alma, ya nos ha dejado completamente libres. Él ya pagó completamente por esa sentencia. Y eso es lo que estamos hablando acá. Pero Amén. entonces, para una persona religiosa es imposible separar esto. ¿Por qué? Porque él no, él piensa que es a través de lo que él haga, de sus méritos, de lo que deje de hacer, y no es así. Entonces, bueno, hermano, hay otros de personas, pues digamos que manejan un evangelio de la prosperidad, hermano. No sé si usted quiera referirse al respecto acerca de este otro tipo de doctrinas que también es muy nociva y que ha estado haciendo mucho daño y que también está enviando almas al infierno. Sí, mi hermano, a mí me gustaría referirme a esto. Antes me gustaría sí añadir un versículo a lo que estamos conversando, lo que bien dijo usted, ¿cierto? Segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Lo cual no quiere decir que nosotros los salvados no caigamos en contención, ¿cierto? Sino que el espíritu religioso por esencia es de confrontar. El salvado tiene que ganar almas a través de las riquezas injustas. El otro día, cuando tuve la oportunidad de internalizar este aprendizaje, quisiera yo transmitir esto. Si un salvado quiere ganar un alma, por ejemplo, tiene que ser muy estratégico. Si yo conozco a un amigo, yo tengo un amigo, su nombre es Martín, yo a quien yo quiero muchísimo. Martín es muy fanático de Dragon Ball Z. Entonces, yo ya le he predicado el Evangelio y ya lo hice una vez. Y ahora tengo que ganármelo a través de las riquezas injustas para que el Señor lo salve, no yo, el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos esto va a sonar muy banal, pero de Goku, de Vegeta, de las teorías, de Super Saiyajin en sí, en fin. Pero en cambio, si un religioso fuese y lo confrontara, sería contencioso, sería con una intención de condenatoria. Nosotros tenemos que abrir los ojos a la gente. ¿Usted está condenado al infierno? Sí, querido amigo que ve este video. ¿Pero voy a ir yo acaso a gritonearle? Al contrario, incluso nuestro querido hermano Ulises nos ha dicho que hay estrategias para llegar a las personas. El espíritu religioso no le interesa tu marco de vida, te confronta y si es necesario llega al insulto. No, nosotros los salvados no tenemos que alejarnos de ese espíritu. El espíritu religioso es malvado. Y nos dice acá el Señor que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, amable siempre. Las personas religiosas, yo que conozco muchas, por ejemplo, están bastante lejos de llegar a la amabilidad con todos, la verdad. Es el juicio. Él está viendo una serie satánica, está condenado. No, él es satánico, él es esto otro, esto otro, esto otro. ¿Y no dijo el Señor acaso en el libro de Samuel que Él no ve las cosas que ven los hombres, sino más bien las cosas que están en el corazón? Ahí podemos ver, por ejemplo, un fruto de una persona que está apresada completamente por la religión. Voy a referirme a lo que dijo mi hermano.
respecto de los evangelios de la prosperidad. Dice, bueno, esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿cierto? Dios te ama o Dios te quiere bendecir y Dios te quiere prosperar. Deja que Cristo controle tu vida, ¿cierto? Eh, Hay un tema con los diezmos, ¿cierto? Eh, y el enfoque es en lo terrenal, en la abundancia terrenal, financiera, eh, de propiedades, ¿cierto? En la, no lo sé, en las mansiones, en los vehículos. eh, Ese es el famoso evangelio de la prosperidad. Y yo quisiera referirme con algunos versículos a ello. Mateo capítulo 6 versículo 19, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Miren lo que nos está diciendo el Señor, que no nos hagamos tesoros acá, donde la polilla y el orín corrompen y el ladrón también está presente, dice Mateo capítulo 6 versículo 19, y donde los ladrones minan y hurtan. Luego de eso tenemos una, el Señor hace un reforzamiento de esta idea, ¿cierto? En Mateo 6 capítulo 24, donde dice que no pueden servir a dos riquezas, o sea, perdón, a dos, A dos o sea, señores. a dos señores justamente. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. Y acá me salen con esta parafernalia de evangelio de la prosperidad. O sea, hermano, discúlpeme, pero a mí me parece una estupidez, de parte de algunas iglesias, ¿cierto? Que pregonan este tipo de evangelio. El Señor nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. Y luego el Señor refuerza por tercera vez esa idea en Mateo capítulo 6 versículo 33, donde Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será por añadido. La casa, la familia, qué sé yo, el vehículo, lo que usted quiera, busquen primeramente el reino de Dios. ¿El espíritu religioso va a decir que Dios te quiere bendecir acá en la tierra? No. De lo contrario, Cristo habría llegado acá en su ministerio terrenal con, ¿cierto? Con una con un gran palacio que cae del cielo, ¿cierto? Pero Él nos vino a enseñar, viviendo austeramente como nosotros, que su reino se encuentra en otra dimensión, en otro plano. Él dice, de hecho, que dice en Juan 10:28, el Señor establece, o Juan 10:27, no, no, donde el Señor dice, yo soy de arriba, dice el Señor. Juan 8:23, ahí está. Juan 8:23 era. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces el Señor se encargó ahí de decirnos que el reino que Él vino a mostrar acá en la tierra era para que nosotros tuviésemos acceso a esos beneficios celestiales. Tal cual. Y quisiéramos terminar esta presentación con Hebreos 4, del 1 al 3, y esta es otra característica, querido hermano, que usted puede ver, eh, seguramente usted lo vio, querido hermano, por eso le digo, eh, lo ve en mí, lo ve en usted, porque somos salvados, y usted también, querido amigo que ve este video, lo puede apreciar. Leamos Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Acá yo me encargué, en compañía de mi querido hermano, de colocar esta foto de esta chica relajada ahí en reposo, porque así somos los salvados para con respecto de nuestras obras. Relajados. No estamos diciendo todo el día gloria a Dios, como los evangélicos, ¿cierto? Que están, gloria a Dios, gloria al Padre. Sabemos que el Padre debe ser glorificado, por supuesto, pero no estamos en un estrés permanente. Yo quisiera compartir esta reflexión. En el séptimo día, ¿cierto? El Señor
reposó de sus obras. Y esto es una enseñanza espiritual, porque lo que se desprende de esto es que el Señor quiere lo mismo para nosotros. Reposen de sus obras. Ahora, esto no se refiere a guardar el día séptimo, a que el domingo nosotros no hagamos nada. Yo a veces los domingos leo de psicología, de política, no, no lo guardo, sino que más bien el Señor quiere que comprendamos que vino un Salvador y ese Salvador nos dejó libre de nuestras obras para entrar al cielo, un reposo. Y el salvado entonces descansa. Entonces entra a un estado de reposo, como se ve en la chica ahí en la foto, ¿cierto? Yo me siento así por lo menos, hermano. Sí, Yo sé, hermano, yo sé que usted también. Yo me echo en mi cama y digo, Cristo ya me salvó, estoy en un reposo. Y así podría es. estar en ese mismo bosque ahí, escuchando música, ¿cierto? Contento de que mi Señor ya cargó con todos mis pecados. Ya cargó con todos mis pecados y me dio inimputabilidad penal a mi alma. Y a eso se refiere el reposo de Hebreos 4. Una persona salvada está relajada. Sabe, yo sé que si ahora me atropella un camión, ni Dios lo quiera, voy a ir al cielo. Y yo sé, porque yo soy una persona que, como dijo mi hermano, también soy degenerado, inmundo. Yo digo acá en este video, dejo constancia, soy un degenerado. A veces caemos en masturbación, a veces caemos en malos pensamientos, en violencia, en debates políticos violentos, en, no sé, en maledicencia incluso, que en Chile le decimos pelar, cuando alguien pela a otra persona, ¿cierto? Caemos en eso. Claro que mi espíritu, que es el Espíritu Santo que mora dentro de mí, se contrista. Más tengo la tranquilidad que a pesar de ello yo voy al cielo. Voy al cielo y Así, simplemente confieso mis pecados al Padre para estar en una buena relación con Él, para que su sangre me lave, pero no para ir al cielo. Por eso digo yo que qué estrés debe ser, querido hermano, estar bajo la dependencia de las obras. Es sí, más, hermano. dice Gálatas, el libro de Gálatas, los que están bajo la ley están bajo maldición, Gálatas 3:10. Qué lástima más grande, porque es una maldición estar bajo la ley, es una maldición estar dependiendo de ti mismo, porque no vas a poder, porque va a llegar un día en que vas a mirar a una chica, querido amigo, y la vas a desear, y vas a decir, no puedo, no puedo. Y esto yo lo entendí, hermano, cuando yo estaba en agrupaciones evangélicas. Yo iba y salía sintiéndome santo. Yo salía de la iglesia evangélica bautista sintiéndome santo. Pero veía pasar una chica guapa y se acabó. Y me venía a mí una gran culpabilidad tremenda que yo me ponía la cabecera, la almohada en la cabeza y decía, Señor, ¿por qué? Yo veo que ese pastor que está en el púlpito es tan santo, yo no puedo ser así. ¿Estoy condenado acaso? Estoy condenado. Yo no puedo, no puedo. Y conocí el Evangelio y en mí ocurrió un reposo, porque yo sabía, yo viví una adolescencia tan descarriada desde un punto de vista afectivo sexual que yo sabía que no tenía salvación. Yo bromeaba con mis amigos diciéndoles, querido hermano, le cuento a usted y a los amigos que están acá, cabros, yo voy al infierno, le decía. Pero conocí el Evangelio, el verdadero Evangelio, 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y comprendí que yo ya no tengo que hacer nada más que depositar fe en ello, y nací de Amén, nuevo. Amén, hermano, y ahora yo soy salvo junto con mi hermano acá, y con mis amén, hermanos que ven este video, y queremos que ustedes también sientan esa sensación bonita, preciosa, que es no depender de ti, porque Cristo ya te salvó, murió por tus pecados, un día como hoy resucitó, un día como hoy domingo resucitó. Eso es lo que hay que comprender nada más. Y tú reposas y puedes estar perfectamente como la chica de la foto, en el bosque, riéndote, escuchando música. Cristo te salvó. Arrepiéntanse, y esto lo digo como un mensaje final. ¿De qué manera podemos saber que hay un Salvador si no nos hemos arrepentido? O sea, reconózcase, amigo, amiga, que en usted no mora el bien, como dijo mi hermano, como dice la Escritura, y crea en el Evangelio y usted va a tener vida eterna. Ese es mi mensaje final, amén, hermano. Le doy el espacio a usted para que amén, remate. amén, hermano. Sí, bueno, yo quería decir algo muy importante, ¿sí? Lastimosamente, en las congregaciones cristianas que existen hoy en día no se predica el genuino evangelio. Y yo lo sé porque yo ya he pasado por ahí, mi hermano ha pasado por ahí y otros de nuestros hermanos han pasado por las distintas congregaciones.
Entonces, estas congregaciones, lastimosamente, tal vez el 99.9% de las personas que asisten ahí no son salvas. Son personas que idolatran al pastor, están en la dependencia de sus obras. Entonces, mi consejo final, amigo, es que si tú has entendido, si realmente has sido salvo, si has creído con toda tu fe que Cristo ya te salvó, huye de esos sitios, no dejes que te contaminen más y anuncia el Evangelio, porque lastimosamente eso no se está haciendo. Somos muy pocos los que estamos anunciando el genuino Evangelio. En las redes sociales abundan estos tipos de predicaciones, de que hay que vivir en santidad, o hablan acerca de la predestinación para salvación, o te anuncian un evangelio de prosperidad donde Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar cosas lindas, pero nunca te hablan del infierno, nunca te hablan del lago de fuego, nunca te hablan del verdadero arrepentimiento. Entonces, querido amigo, si tú estás asistiendo a una iglesia, y yo te lo digo porque yo también estuve ahí, y yo salí corriendo, corriendo, ¿por qué? Porque no se predica el evangelio y no hay genuinos salvados. Tal vez tú puedes pensar, no, es que Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como tienen por costumbre, ¿sí? Pero ahí te está hablando de congregarte con genuinos hermanos en la fe, no con muertos espirituales, porque esa es la realidad. La gran mayoría, por no decir que un 99% de las personas no son salvas, no han entrado por la puerta estrecha. Entonces, si tú has sido un genuino salvado, huye, huye de esos sitios y trata de congregarte con otros verdaderos hermanos en la fe. No a cualquiera le digas hermano. Eso es algo que yo aprendí, porque cuando una persona pisa a una iglesia, el mero hecho de pisar ya le están diciendo hermano, hermano, hermano. Y no es así, no es así. La gran mayoría de personas no son hermanos en la fe, son falsos hermanos. Y así como pasa con la miel, que es más fácil y es más probable que usted se encuentre con miel falsa, si es igual. Una persona que a usted diga, yo creo en Cristo, yo voy a una iglesia evangélica, yo me congrego, muy probablemente esa persona no sea salva. Hazle una prueba, ¿sí? En 1 4:1 nos dice que hay que probar los espíritus, si son de Dios. Y esto no es agradable probar las almas, yo ya lo he hecho, y siempre contienden, se enojan. ¿Y quién es usted para cuestionarme? ¿Por qué me está juzgando? Entonces, esto es algo que es muy resistido, pero es un mandato bíblico. Entonces, también en la Biblia habla en 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no solo aplica para el matrimonio, esto también aplica en todo sentido. Cuando una persona salvada se está congregando con muertos espirituales, se está contaminando. Y yo lo digo porque así estuve un tiempo. Yo fui salvo y estaba asistiendo a un templo evangélico y estaba contaminándome más. Y yo sabía que allí no predicaban el evangelio. Y yo inocentemente pensaba, no, yo puedo predicarles el evangelio, pero no podía. Las personas allí estaban completamente ciegas. Y por más que se les predicaba, no, era lo que el pastor decía. Entonces, este es un mensaje que quiero dar de pronto para una persona que está congregando, que pueda ver este video y que realmente haya sido salva. Entonces, con eso quería terminar, hermano. Gracias, mi querido hermano, por este video y quisiera hacer un último recordatorio, el último. Recuerden que cuando usted, querido amigo, querida amiga, haga efectiva su salvación, usted tendrá vida eterna. Vida eterna significa que usted no pierde su salvación. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación no se pierde, como dicen otros evangelistas, no se pierde, es vida eterna. Es su prenda en garantía. Eso es el Espíritu Santo. Muchas gracias por ver Amén. este video y a nuestros queridos hermanos que nos vean, bendiciones, que el Señor los bendiga siempre y a nuestros amigos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Dios les bendiga.